Estamos cometiendo errores viejos, errores de niños. Estamos, en vez de estar maduros espirituales, estamos como niños, como los Gálatas. Aleluya. Estamos siendo inmaduros espirituales y necesitamos ser llenos de la gloria, ser llenos del Espíritu Santo. Dios te bendiga en este día, Dios te guarde. Bienvenidos una vez más a este programa La Hora de la Unción, que se transmite a través de tu plataforma preferida, Excelencia Cristiana Televisión. Para nosotros es un honor llegar a tu pantalla, llevar palabra de vida, palabra edificante, palabra de salvación. Aleluya. Hoy es un día especial. Hoy hay una palabra de Dios que sé que te va a transformar, te va a bendecir, te va a aclarar esas promesas que Dios de antemano te hizo. Gloria a su nombre para siempre. Hoy que tenemos una palabra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 25, que te pido que lo vaya buscando porque vamos a entrar en profundidad, vamos a entrar en palabra. Gloria a Dios. Tu hermano que te saluda, José Mateo, siervo de Jesucristo, por su gracia, por su misericordia. Te invito a que te suscribas al canal si no lo has hecho, que le dé me gusta, que le dé a la campanita, pero sobre todo que comparta. Vamos a hacer que la palabra de Dios corra, que la palabra de Dios fluya. Vamos a compartir la palabra de Dios. Y quiero leer la palabra y quiero que tú estés tranquilo, quiero que te sientes, quiero que estés concentrado en esta palabra que vamos a hablar, porque es una palabra muy precisa, una palabra muy objetiva, porque sé que Dios te va a hablar en este día. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, verso 25. Y yo leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Oiga la característica de este hombre. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo, por tu favor y tu misericordia, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Te voy a dar el tiempo para que compartas esto. Aleluya. Mira, la palabra de Dios tiene una peculiaridad, y es que la palabra de Dios sale de su boca y no vuelve a él vacía. La palabra de Dios dice que recorre por donde quiera que es enviada y trae fruto. La palabra de Dios dice que es espada de doble filo, que corta y que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la manifestación de la vida. La Biblia dice en Juan capítulo 1, verso 1: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea que la palabra que en el Génesis, en el principio, se desató, fue la misma palabra que en el Juan capítulo 1 está hablando, que está diciendo que se hizo carne. Y dice que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. La palabra, déjame comenzar para que me entienda. La palabra fue desatada en el capítulo 1, verso 1 de Génesis, y comenzó a decir: sea la luz, en el verso 3, y fue la luz, y sea esto, y las cosas venían en existencia. Cuando Dios hablaba de algo, ese algo aparecía. Por eso Hebreos capítulo 11, verso 1 en adelante, específicamente el verso 3 dice: y entendemos que fue constituido el universo por medio de la palabra de Dios. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que la palabra de Dios no necesita una materia prima. La palabra de Dios no necesita clavo. La palabra de Dios no necesita madera, no necesita hablón ni varilla. La palabra de Dios tiene el poder de crear de la nada. La palabra de Dios tiene el poder de traer existencia cosas que nosotros no podemos ver. Solamente tiene un ingrediente para que esa palabra se haga materia, y yo lo voy a explicar ahora. Así que quiero que preste mucha atención, porque el único ingrediente que necesitamos para que la palabra de Dios sea materializada es la fe. Y dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra de Dios necesita ser creída. La palabra de Dios necesita ser abrazada. La palabra de Dios necesita ser aleluya, introducida
introducida, interiorizada en un hombre y una mujer que puede creer que Dios puede hacer algo, aún esté tirado en el polvo. Job dijo en una ocasión: aunque esté tirado en el polvo, yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo se levantará. A su nombre sea la gloria. El salmista David dijo en Salmo 121: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La palabra de Dios levanta, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios trae promesa, y no solo promesa, sino que trae cumplimiento con su promesa. Pero tiene un ingrediente, como te decía, y es que la palabra de Dios tiene que ser creída. La palabra de Dios tiene que ser abrazada. Y la palabra de Dios tiene que ser sobre un hombre y una mujer que caminen en base a ella. La historia que leímos es la historia de un hombre más. Digo así, un hombre más, porque fue uno de los hombres que pudo abrazar la palabra de Dios. Este hombre, la Biblia no presenta genealogía. La Biblia no lo presenta de una familia importante. La Biblia no presenta de dónde vino. Dice que era un hombre que estaba lleno del Espíritu de Dios. Necesitamos hombres llenos del Espíritu de Dios, porque la diferencia entre un hombre y otro la hace la presencia de Dios. Aleluya. Moisés no fue el mismo Moisés que salió de Egipto que el Moisés que se encontró con la zarza en el monte cuando la zarza estaba encendida en llama. José no fue el mismo José que soñaba al José que llevó al cumplimiento, porque la palabra y la presencia de Dios hace una diferencia. Gloria a Dios para siempre. La palabra de Dios, cuando se es creída, cuando se es abrazada, la palabra de Dios trae los componentes creativos para que las cosas sucedan. En el Génesis capítulo 1, cuando Dios comienza a hablar, dice que las aves, dice que el mar, dice que el sol, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, todo fue creado por su palabra. Perdón, todo estaba dentro de Dios, todo estaba dentro de su existencia. Y cuando Él hablaba, las cosas se hacían evidentes. Entonces, hay cosas que Dios dijo que están dentro de Él. Hay cosas que Dios prometió que están dentro de Él, pero van a salir y se van a manifestar cuando nosotros comencemos a creer esa palabra y cuando la comencemos a abrazar. A su nombre sea la gloria. Simeón, un hombre que no era conocido, pero era un hombre que portaba una palabra. Simeón, un hombre que no era sacerdote, no era un escriba, no era un fariseo, no era un saduceo, no era quizá un hombre importante del pueblo, pero tenía una palabra y eso lo hacía diferente. Lo que hace diferente a un hombre es la palabra, es la promesa que ese hombre lleva encima. Lo que te va a hacer diferente a ti no es, aleluya, si predica bonito, si canta bonito, si tiene buenas cualidades. No. Lo que te va a hacer diferente es que la palabra de Dios camine contigo, es que la palabra de Dios vaya contigo, es que esa palabra se haga materia en tu vida. Aleluya, su nombre sea la gloria. Y esa palabra te va a dar una característica y te va a exigir algo, y es que tú vas a tener que estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien guarda esa palabra. Nosotros no podemos guardar la palabra de Dios sin el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra: no sabemos pedir como conviene. Aleluya. No sabemos orar como nos conviene, sino que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Por eso el apóstol Pablo manda a que vivamos en el Espíritu, porque él sabe que el depósito que tenemos de parte de Dios, que las promesas que tenemos de parte de Dios, no las podemos guardar nosotros por nuestra propia cuenta. Usted no puede ser santo por su propia cuenta. Usted no puede ser digno de la gracia. Usted no puede alcanzar la misericordia de Dios sino a través del Espíritu Santo. Por eso él dice que cuando él se fue, yo no lo dejo solo, porque él sabe que solo no podemos avanzar. Él sabe que solo no podemos hacer nada. Por eso él dijo: sin mí nada podéis hacer. Le voy a enviar el otro Consolador, quien estará con ustedes de día, quien estará con ustedes en las noches, en los momentos difíciles, en los momentos de alegría. Él nunca se va a separar de ustedes. Aleluya, para guardar ese depósito, para guardar esa palabra. Cada uno tenemos una palabra que fue desatada en la eternidad. Cada uno de nosotros venimos con un diseño divino. Cada uno de nosotros venimos con un plano que fue diseñado en la eternidad, pero se va a manifestar con el cuidado del Espíritu Santo, con la guianza del Espíritu Santo y en el tiempo del Espíritu Santo, porque todo tiene un tiempo, todo tiene una guianza del Espíritu. Aleluya, lo de Dios se manifiesta en su tiempo. El proverbista lo entendió y dijo: todo tiene su tiempo debajo
lado del sol. Todo tiene su tiempo. A su nombre sea la gloria. Hebreos capítulo 4 verso 12 dice: toda escritura es inspirada por Dios. Aleluya. Aleluya. Para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Tienes una palabra que fue inspirada de parte de Dios. Tienes una palabra que fue enviada desde el cielo y está dentro de ti. Viniste con esa palabra de la eternidad. Pero déjame decirte algo: esa palabra, con el cuidado del Espíritu Santo, a su nombre sea la gloria, viene para corregirte, viene para instruirte, viene para enderezar tu camino, viene para llevarte a nuevos lugares, viene para romper tu estructura mental, viene para inspirarte, viene para que toda la buena obra de parte de Dios se establezca y se mueva en tu vida. Esa palabra está guardada dentro de ti por el Espíritu Santo. Aleluya. Y se va a cumplir en un tiempo determinado. Por eso leemos a Simeón, que no tenía muchas cualidades buenas, ya era un anciano. Yo me imagino que quizá en su juventud, en su juventud Dios le dio la palabra, pero no se había materializado. Y muchos años pasaron, y muchas cosas pasaron, y este hombre seguía esperando. Lo que pasa con nosotros hoy en día es que nosotros queremos que las cosas ocurran en un saltiamén. Nosotros queremos que las cosas pasen de ahora para ahorita. Y si nosotros nos damos cuenta, la palabra de Dios está lista para manifestarse, pero nosotros no estamos listos a veces para manifestar esa palabra. Y necesitamos madurar interiormente, necesitamos madurar psicológicamente, necesitamos madurar para que la palabra esté adecuada a lo que nosotros decimos, a lo que nosotros hablamos. A su nombre sea la gloria. Por eso hay gente que recibieron una palabra hace unos años y han dejado de creer. Simeón quizás recibió esta palabra cuando estaba jovencito. Aleluya. ¿Y cuántos años pasaron? Él veía quizás sus primos morir, él veía quizás sus amigos morir, pero él no se podía morir porque él tenía una palabra. Una palabra que le había dicho de parte de Dios, que no moriría, sino que vería al ungido del Señor. Wow, mi alma alaba la gloria de Dios. Hay gente que no se puede morir todavía. Hay gente que no se puede ir de esta tierra todavía. Hay gente que va a morir y Dios lo va a resucitar, porque la palabra que llevan dentro necesita cumplirse, necesita llevar un cumplimiento. Aleluya, aleluya. Esa palabra no se va a perder, esa palabra no va a caer por tierra, esa palabra no se va a morir. Aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios para siempre. Mi alma alaba la gloria de Dios. En Timoteo dice: aleluya, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Dicen Salmo, tu palabra es lumbrera a mi camino. La gente necesita ser guiada por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que te va a sostener. Por eso el salmista dijo: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Hay gente que, como Simeón, está esperando que Dios los saque del lodo cenagoso, está esperando que Dios los saque del lugar seco, del lugar árido. Dios te va a sacar en un tiempo determinado, pero hay que creer, hay que esperar. Aleluya, aleluya. Dice en Salmo 119:9, aleluya, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá para siempre. Usted solo confíe, usted solo esté tranquilo, aleluya, confiado en su Dios, porque esa palabra que Dios depositó en tu espíritu, esa palabra que está en tu corazón, esa palabra se va a cumplir. Aleluya. Me acuerdo de un hombre llamado Abraham. 25 años duró Abraham después que Dios le dio la promesa del hijo. 75 años tenía y a los 100 años tuvo el hijo. José a los 17 años recibió la promesa y como a los 25 años fue instalado en el trono. ¿Qué te estoy diciendo? Las cosas necesitan un tiempo. Jesús nació y no inmediatamente comenzó a predicar. Dice la palabra que como a la edad de los 30 años comenzó su ministerio. Lo que pasa es que nosotros queremos que las cosas de Dios sean como palomitas de maíz, que yo la pongo ahora y plo, 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 y ya está lista. Las cosas de Dios necesitan que madurarnos a nosotros. La palabra de Dios está madura, pero nosotros necesitamos madurar a esa palabra. A su nombre sea la gloria.
Aleluya. Y dice que le había sido revelado por el Espíritu que no vería muerte. Lo que necesitamos es el mismo que cuida la palabra dentro de nosotros nos revele el propósito, el plan de esa palabra. Si te das cuenta, cuando lees la historia de Lucas, de Simeón, en el Evangelio de Lucas, te das cuenta que Simeón en todos los versículos que habla de Simeón, habla del Espíritu Santo, porque era guiado por el Espíritu Santo. La vida de este hombre era una vida guiada. Este hombre no le interesaban los púlpitos, este hombre no le interesaba predicar, no le interesaban las invitaciones. Lo que le interesaba era ver el cumplimiento de la palabra, era ver el cumplimiento de la voluntad que Dios le dijo. Mira, hasta que tú no veas el cumplimiento de esa palabra, a su nombre sea la gloria. Hasta que no veas el cumplimiento de lo que te estoy diciendo, no te vas a morir, no te vas de esta tierra. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Dice la palabra en Isaías capítulo 40, verso 8, que no es solamente escuchar la palabra, que no es solamente saber la palabra, que no es solamente saber que estoy ungido para esa palabra, que no es solamente saber que la tengo dentro de mí, que no es solamente saber que esa palabra me va a llevar a buena tierra, sino... Aleluya. Isaías 48 dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras, Mateo 7:24, el que me oye estas palabras y la hace y la pone en práctica, yo le comparo a un hombre que edificó su casa sobre la roca, que vinieron vientos y tempestades, pero azotaron aquella casa, pero no la derribaron. Aleluya. Porque la palabra de Dios te da firmeza. Aleluya. La palabra de Dios te da firmeza. La palabra de Dios te cuida. La palabra de Dios te levanta. A su nombre sea la gloria para siempre. Por eso Mateo 7:24 dice: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Dios no habla mentira. Lo que Dios dice lo cumple. Dios es serio. Él es el verbo hecho carne. Por eso Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Cuando yo me pongo a estudiar la vida de Simeón, me doy cuenta que a pesar de que es un hombre que es guiado por el Espíritu de Dios, me doy cuenta que tiene tres características. Aleluya. Y número uno, tiene carácter. Número dos, sabe cuál es su propósito en la vida. Número tres, tenía el Espíritu Santo. Y número cuatro, tenía revelación. Y yo quiero que usted entienda eso. Aleluya. Porque Simeón significa Dios ha escuchado. Su nombre per se significa en el hebreo Dios ha escuchado. Hay gente que ya Dios le escuchó su oración. Hay gente que cree que Dios se olvidó de ellos. Hay gente que está orando desconsoladamente. Yo vine a decirte hoy: no siga orando desconsoladamente. Dios tiene un plan contigo. Dios lo va a hacer, pero en su tiempo. No es cuando yo quiera ni como yo quiera. Es cuando Dios diga y a la forma de Dios. Por eso Jesús está en el huerto de Getsemaní orando. Y aunque está en angustia, aunque se está muriendo, porque ya sabe que su hora de crucifixión se acerca, Él dice: pero que no se haga mi voluntad, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque su voluntad es agradable y es perfecta. Su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. A veces nosotros creemos que lo que nos está pasando es una desdicha, es una miseria. No, es parte del plan, es parte de la voluntad de Dios. Porque viene retribución, viene gloria, viene tiempo de vacas gordas, viene tiempo de espigas gordas. Aleluya. No te vas a morir ahí, porque lo que Dios te dijo se va a cumplir por encima de quien está en oposición, por encima de quien no cree esa palabra. A su nombre sea la gloria. Dice que tiene... Cuando comenzamos a leer la historia de Simeón, tiene unas características. Y una de las características es que es piadoso y es santo. ¿Por qué? Porque lo primero que Dios quiere hacer en nosotros, aleluya, es...
Gloria a Dios. Lo primero que Dios quiere hacer en nosotros es trabajar nuestro carácter. Porque a veces creemos que estamos alineados al propósito. A veces creemos que estamos alineados al plan. Y el carácter se alinea con el tiempo y con la palabra de Dios. Lo que santifica al hombre de Dios y a la mujer de Dios no es lo mucho que sabe, no es lo mucho que ora. Lo que santifica al hombre y a la mujer de Dios es la palabra. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aleluya. Tu palabra es la verdad. Lo primero que tenía Gedeón era que era piadoso y era santo. La Biblia lo destaca así. Era su carácter. El hombre había sido pulido. El hombre había sido trabajado. El hombre era comedido, era prudente. El hombre meditaba en la palabra y en la presencia de Dios. Aleluya. Lo otro que dice de Simeón es que él sabía el propósito por el cual estaba vivo. Usted tiene que conocer el propósito de su vida. Usted no puede estar dando golpes a la ciega. Usted tiene que caminar sabiendo el plan y el propósito que Dios tiene para ti. Tú no puedes estar tirando golpe al aire, como dice el apóstol Pablo. Usted tiene que estar consciente. Usted tiene que ser maduro, porque ya no estamos de leche sino de vianda. Ya no estamos como niños fluctuantes, sino que ya somos hombres y mujeres maduros en la presencia de Dios. Él sabía cuál era el propósito de su vida y dice que él esperaba la consolación de Israel. Gloria a Dios para siempre. Hay gente que está esperando cosas que no está alineada al plan que Dios tiene con ellos. Y usted necesita alinear el plan que Dios tiene contigo. Usted necesita alinearse a la voluntad. Usted necesita alinearse al propósito. Aleluya, su nombre sea la gloria. Usted necesita alinearse a lo que Dios dijo de usted. Pero cuando tu mente y tu corazón estén alineados a la palabra que Dios dijo, es el escenario correcto para Dios comenzar a hacer contigo lo que Él ya planeó desde la eternidad. Lo tercero que tenía Simeón era el Espíritu Santo. El hombre rebosaba de la unción. El hombre rebosaba del Espíritu Santo. El hombre hablaba con Dios. El hombre pensaba en Dios. Aleluya, su nombre sea la gloria. Nosotros tenemos que aprender de este hombre, porque este hombre cargaba en sí una palabra y este hombre caminó en esa palabra, pero estaba lleno de esa gloria. Caminaba llena de esa promesa que Dios le había hecho. Dios no va a dejar que su palabra caiga por tierra. Dios no va a dejar que su palabra caiga en el suelo. Su palabra se va a cumplir. A su nombre sea la gloria. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios entre. Necesitamos que el Espíritu Santo, que la presencia de Dios vive en nuestra casa. Hay muchos de nosotros que nos hemos olvidado de la presencia de Dios. Nos levantamos y nos vamos corriendo al trabajo. Nos levantamos y nos vamos corriendo a los proyectos. No se los presentamos a Dios. Tenemos a Dios como una cosa segunda, como lo último en nuestra vida. Y necesitamos volver al principio. Por eso la palabra, cuando habla a las 7 iglesias en Apocalipsis, hay una iglesia que se le dice: mira, has perdido el primer amor. Hay gente que perdió el primer amor. Hay gente que necesita volver a sus principios. Por eso dice el profeta: paraos en los caminos y meditad sobre vuestros caminos y preguntad por la senda antigua, el cual ser buen camino, y andad por él. Aleluya. A veces creemos que vamos en el camino correcto. El proverbista dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. A veces creemos que vamos por buen camino, pero no vamos por buen camino. A veces creemos que estamos siendo certeros en las cosas de Dios y estamos cometiendo errores viejos, errores de niños. Estamos, en vez de estar maduros espirituales, estamos como niños, como los Gálatas. Aleluya. Estamos siendo inmaduros espirituales y necesitamos ser llenos de la gloria, ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos volver al secreto. Necesitamos volver a la oración. Necesitamos volver al ayuno, porque ahí es donde nos vamos a encontrar con Dios. Ahí es donde nos vamos a encontrar cara a cara con Él. Cuando en tu vida tu prioridad sea Dios, cuando en tu vida tu prioridad sea las cosas de Dios, meditar en su palabra, meditar en el Espíritu, entonces veremos la mano y la manifestación de Dios sobre cada uno. Esto hacía Simeón cada día. Simeón meditaba en su palabra. Simeón meditaba en sus promesas. Simeón meditaba en el Señor, en las palabras que Dios le había dado. Simeón pensaba que Dios iba a cumplir, y él sabía, él estaba convencido que Dios iba a cumplir eso que le había dicho. Y lo otro que tenía Simeón era que tenía revelación.
El Espíritu le había revelado que él no moriría. Aleluya. Y eso es lo que nos falta mucho de nosotros. Revelación del Espíritu Santo. Aleluya. La palabra dice en el capítulo 3 de Primera de Samuel que no había visión con frecuencia. Aleluya. Porque el hombre de la visión, que era Elí, dice que había perdido dos características muy importantes. Número uno, había perdido la vista, que es una condición del cuerpo. Pero número dos, había perdido la visión, que es una condición del espíritu. Porque él había dejado que sus hijos hicieran lo que les pareciera en el altar, que sus hijos violaran a las jóvenes, que sus hijos fueran impíos y estuvieran ministrando en el tabernáculo de Dios. Aleluya. El hombre se había alejado, y cuando el hombre se aleja de Dios, Dios, aleluya, se queda en el mismo lugar, pero la presencia no fluye en el hombre. Y eso pasaba. La cabeza de Israel, el retoño de Israel, que en ese momento era Elí, estaba ciego espiritualmente y no había visión, no había revelación, no habían palabras proféticas. Lo de Dios no estaba fluyendo. El espíritu se había apartado del lugar, y Dios necesitaba levantar un hombre que tuviera su corazón, que tuviera propósito semejante a los de Dios. Un hombre que tuviera un corazón manso, un corazón humilde. Y llamó a un hombre llamado Samuel, un niño que estaba en el templo, que había sido dedicado por una mujer llamada Ana, que no podía dar hijo. Y ella fue al altar un día y dijo: si me das un hijo, lo voy a dedicar el resto de su vida a servirte. Y el Señor le dijo: aprobado. Y ese muchacho creció bajo la presencia de Dios. Y cuando él fue activado, cuando Dios lo llamó, comenzó otro tiempo en Israel. Porque aleluya, cuando escasean los hombres de Dios, escasea la presencia de Dios. Cuando escasean los hombres de Dios, escasea la revelación de Dios. Por eso necesitamos hombres ungidos. Aleluya. La gente dice: no mire al hombre, mira a Jesús. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo que a quien hay que mirar es a Dios. Estoy de acuerdo totalmente. De hecho, la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero yo también estoy de acuerdo que como yo a Jesús no lo puedo ver físicamente, a quien yo estoy viendo es al hombre de Dios. A quien yo estoy viendo es a la mujer de Dios. A quien yo estoy viendo es a quien me está modelando a Jesús. Aleluya. Y como tú me estás modelando a Jesús, yo necesito ver a Jesús a través de ti. Yo necesito conocer a Jesús a través de ti. A su nombre sea la gloria. Y cuando los hombres de Dios escasean, la presencia de Dios escasea. Cuando los hombres de Dios faltan, la visión falta, la revelación falta. Por eso necesitamos hombres, mujeres de Dios, aleluya, que estén en oración, que estén en ayuno, que estén buscando la Shekinah, que estén buscando la presencia de Dios, aleluya. Por eso hay un hombre llamado Elías, aleluya, que Elías se creía que era el último profeta, y él decía que yo soy el último y me buscan para matarme. Soy el último, solo yo he quedado, aleluya. Y Dios le dice: yo me he reservado 7,000 profetas que no han doblado su rodilla ante Baal. Yo vine a decirte hoy: Dios tiene su reserva. Yo vine a decirte hoy: Dios tiene su remanente que no se ha doblado ante Baal, que no se ha doblado ante el sistema. Gente que como Simeón porta revelación de Dios. Aleluya. Lo mejor que hay en la vida es caminar bajo la revelación de Dios, porque nos ahorramos los tropezones, nos ahorramos los errores de la vida. Aleluya. Hay gente que quiere aprender tropezando, pero es mejor aprender de los errores de otros, de la enseñanza de otros, que usted mismo tropezar. Aleluya, aleluya. Entonces, este muchacho escuchó esta palabra de jovencito, pero él no dejó que esa palabra muriera. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Cuida, guarda el depósito. Guarda el depósito. Hay un depósito poderoso que Dios te dio, pero guarda ese depósito. Hay gente que le da una cosa como la otra, le da lo mismo hacer o no hacer. Aleluya. Hay gente que no presta, no tiene carácter para la palabra de Dios. Hay gente que vulgariza la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es algo muy serio, porque la palabra de Dios es cumplimiento. Dios y su palabra son uno en esencia. Por eso Jesús es Dios, porque su palabra es el verbo hecho carne. Por eso Colosenses 1:18 dice: y vimos su gloria. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y dice Juan 1:16: y vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, su palabra y Dios son inherentes.
Por eso su palabra, cuando Él desata su palabra sobre ti, Él está desatando una esencia de Él sobre ti. Gloria a su nombre. Cuando Él desata su palabra sobre ti, Él te está dando un pedazo de Él, que va a ir contigo donde tú te muevas, que no te va a dejar morir, que te va a levantar cuando esté débil, que te va a encaminar cuando tú no puedas. Por eso vemos a un Daniel. Vemos a un Daniel, a un Sadrach, Mesach y Abednego. Aleluya. En una tierra desconocida, en una tierra pagana. Gloria a su nombre para siempre. En una tierra idólatra. Y ellos se postran ante el Dios del cielo y dicen: no nos postraremos ante la imagen, ante los dioses paganos, ante los dioses falsos. Si nos tiran al foso de los leones, pues que nos tiren. Si nos tiran al horno de fuego, pues que nos tiren. Si Él nos quiere librar, pues que nos libre. Y si no, tampoco nos postraremos. Ellos estaban claros. Ellos sabían para qué fueron llamados. Gloria a Dios para siempre. La palabra que Dios te dio es muy seria. Préstele atención. Honre esa palabra. Porque es esa palabra que te va a llevar al palacio. No hay palacio si no hay promesa. Las promesas son las que llevan los hombres de Dios al palacio. Gloria a su nombre. Las promesas de Dios te sacan de un lodo cenagoso. Dice que a tu lado caen 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Por cuanto pusiste al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal. La palabra de Dios es la garantía que tenemos. La palabra de Dios es la esencia del Altísimo en nuestra vida. Por eso dijo Josué: mi casa y yo serviremos a Jehová. Abasabacanda. Hay gente que va a tener que ponerle carácter a la palabra de Dios. Hay muchos que ni siquiera leen la palabra de Dios. Otros ni siquiera la meditan. Gloria a Dios para siempre. Usted va a tener que comenzar a mirar la palabra de Dios desde otra óptica, desde otra perspectiva. Porque la palabra de Dios, la palabra de Dios es la esencia de la vida. Wow, gloria a Dios para siempre. La palabra de Dios es el cumplimiento de la existencia. La palabra de Dios. Por eso el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. Por eso el que le añada o le quite una tilde, dicen los evangelios, será reo del infierno eterno. Gloria a su nombre. La palabra es la que salva, la que restaura. Y Simeón conocía esto, y los hombres de Dios, los héroes de la fe, conocían esto. Dice Hebreos 11:27 que Moisés estaba tan convencido de esa palabra que caminó como viendo al invisible. Él no necesitaba ver a Dios. Él sabía que el que le habló le dijo: cruza el mar rojo. Por eso cuando él está enfrente del mar rojo, está orando, y Dios le dice: hey, no es tiempo de orar. Gloria a Dios. Es tiempo de que la palabra que te di allá en el monte cuando nadie te vio, esa palabra se cumpla. Wow, Espíritu Santo. Y él tomó su varita y golpeó aquellas aguas, y las aguas se abrieron. Porque la palabra de Dios va a abrir el mar, va a abrir camino donde no lo hay. Caminarás por las aguas y no te ahogarás. Caminarás por el fuego y no te quemarás. La palabra de Dios es torrente de vida. Por eso Jesús se paró en el último día de la fiesta y dijo: el que cree en mí, venga a mí y beba. Aleluya. Él dijo: lo que yo hablo, lo hablo de lo que escucho de mi Padre. Gloria a su nombre. Lo que sale de Dios es vida. Lo que sale de Dios es restauración. Por eso hay muchos de ustedes que están escuchando ahora, que nos están viendo, que Dios lo va a levantar por encima de su misma incredulidad, porque la palabra es más grande que tú, la palabra es más fuerte que tú, y la palabra te va a levantar en contra de tu voluntad. Por eso Jesús dijo: que no se haga lo que quiero, sino lo que tú quieres. La palabra me venció. Dice que Él endurece a quien quiere, y a quien quiere da vida, que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Su palabra
fue la que levantó a David cuando se estaba muriendo. Su palabra fue la que declaró David frente a aquel gigante. Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios poderoso. Y aquel gigante no pudo resistirse ante aquella palabra que este muchacho desató. Simeón andaba bajo la revelación de esa palabra. Es que no me puedo morir. A él le pudo dar chikungunya, le pudo dar COVID, le pudo dar cáncer, y él dijo: a mí no me matan ninguna de estas enfermedades. A él le pudo agarrar todas las clases de virus, de gripe, lo que sea. No se iba a morir, porque la palabra que Dios le dio fue: hasta que no veas a mi ungido, no partirás de esta tierra. Yo no sé la palabra que Dios te dio. Yo no sé lo que Dios te dijo. Tú sí sabes. Yo no sé lo que Dios habló contigo en el secreto. A su nombre sea la gloria. Yo sí sé que si te digo algo, se va a cumplir. Yo sí sé que el que habló, el que prometió, lo que prometió se cumple. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Y lo último que tenía Simeón era que él caminaba con Dios. Wow, mi alma alaba a Dios para siempre. El Espíritu le dijo: ve al templo. Él no se movía si el Espíritu no le hablaba. Dobla aquí, camina allí, párate ahí, a esto, a aquello, ve al templo. Nosotros tenemos que comenzar a aprender a ser guiados por la palabra de Dios. La palabra de Dios quiere guiarnos. Esa voz quiere hablarnos, quiere decirnos qué debemos hacer. Aleluya. Este muchacho, este joven, este hombre, este anciano ya podía decir lo que dijo David: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Quizá él pasó hambre una que otra noche, pero él sabía que esa palabra no lo iba a abandonar. Aleluya. Quizá él no tenía dinero en una que otro día, pero él sabía que la palabra iba a ser fiel con él. Porque aunque nosotros fuéramos infieles, él permanece fiel, porque él no puede negarse a sí mismo. Él es fiel hasta la muerte. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Wow, a su nombre gloria. Abraza la promesa. Ama la palabra. Dice que hacen sabio al sencillo, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Abrázala, ámala, porque ellas te levantarán, ellas te guiarán a nuevos senderos, a nuevas aguas. El salmista dijo en Salmo 23: Jehová es mi pastor. Y hay una palabra que dice: nada me faltará, en lugar de delicado pasto me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, que con su callado me infundirá aliento. Aleluya. El callado, Dios tiene su callado en la mano para decirte: sigue caminando. Dios tiene su callado en la mano para decirte: sigue avanzando. No importa la edad. Hay gente que cree que porque tiene 80, que tiene 70, que tiene 50 y no se ha cumplido, no ha visto el cumplimiento. Aleluya. ¿Usted cree que por eso Dios no lo va a cumplir? Abraham tenía 100 años cuando le nació el primer hijo. Cuando le nació su Isaac. Digo primero porque fue el de la promesa. Gloria a su nombre. 100 años. Su esposa era estéril. Era una anciana. Y le habían cesado la costumbre de las mujeres. El hombre no tenía posibilidad. Pero como no, la palabra no fue otro hombre que se la dio, sino fue el que hizo todas las cosas con el dicho de su boca. Ese mismo que hizo todas las cosas con el dicho de su boca es el que está diciéndole a Abraham: te voy a dar un hijo. Y mire, a Abraham se le hubiesen podido morir todos los espermas. Abraham quizás ya pudiera estar muerto. Gloria a Dios. Pero la palabra seguía viva. La palabra seguía con poder, con fuerza. La palabra iba a levantar a Abraham cuando él no podía. Pero había que creerla.
Había que abrazar esa palabra. Habashabakanda rabasayama. Iba rebakenda rebaseta rabakima rabasanda. Quiero repetirte. Número 1, Simeón tenía carácter. Oye. Número 2, conocía el propósito. Número 3, tenía el Espíritu Santo. Número 4, tenía revelación. Y número 5, caminaba con Dios. Necesitamos comenzar a caminar con Dios para que la palabra que Él nos dio se cumpla en nosotros. Para que lo que Él dijo se haga materia en nuestras vidas. Cree lo que Dios te dijo. Quiero orar por ti, Gloria a Dios. Quiero orar por ti porque sé que no estás aquí para ser uno más en el montón. Quiero orar por ti porque sé que hay un propósito que Dios tiene contigo. Quiero orar por ti porque de los millones que eras 400 a 600 millones de espermas que salieron de tu padre rumbo al óvulo de tu madre, solamente tú pudiste vencer. Yo vine a decirte que tú eres un vencedor. Yo vine a decirte que tú eres un ganador y que esa palabra que traíste desde la eternidad viene cumpliéndose desde que ganaste en el vientre de tu madre. Esa palabra que traíste se va a cumplir y Dios te la ha acordado por mucho tiempo. Y quiero orar por ti. Pon tu mano en el dispositivo porque creo que hay una unción. Creo que hay una unción que sale. Creo que hay una unción que sale de esta cabina a tocarte, a decirte, no está perdido. Creo que hay una unción que sale de aquí para decirte, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Creo que hay una unción de aquí que sale para decirte, hijo, hija, eres más que bienaventurado porque Dios se fijó en ti. Gloria a Dios. Yo reprendo toda depresión de tu vida. Yo reprendo toda enfermedad, toda distracción. Yo reprendo todo aquello que se ha levantado en tu contra para decirte que no vas a ver el cumplimiento. Yo reprendo todo pensamiento contrario. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de las tinieblas que te han dicho, que te han ministrado, que tú no vas a poder alcanzar lo que Dios te dijo. Yo creo que viene cumplimiento. Yo creo que viene restitución. Yo creo que viene levantamiento en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y si estás enfermo, te declaro sano. Hay quistes que desaparecen. Hay tumores que desaparecen. Veo que hay tumores que se van, que te abandonan. Oh my God, gloria a Dios. Veo como que Dios está limpiando a alguien por dentro, sacándole tumores, quistes. Se van, se los lleva el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Abraza la palabra. Abraza a lo que Dios te dijo. No lo dejes caer por tierra, porque eso que tú honras hoy te honrará mañana. Dios te bendiga en esta hora. Dios te guarde. Fue un honor compartir la palabra de Dios contigo. Atesora y guárdala. Ponla en práctica, porque el Señor te compara con alguien que edificó su casa sobre la roca, que los vientos y las mareas no podrán contra ella. Así que guarda esta palabra, ponla en práctica y yo sé que Dios va a hacer algo. Yo sé que se aproxima, se siente en el ambiente profético una gloria mayor. Una gloria mayor. Dios te bendiga. Estuvo contigo tu hermano José Mateo. Esto fue la hora de la unción.